platicamos esta tragedia que se registró en el municipio de San Gabriel tras el desbordamiento del río Salsipuedes. Al parecer tuvo su origen en la deforestación de la región boscosa y también, pues los incendios provocados. Todo apunta para el cambio de uso de suelo para poder sembrar aguacate, este oro verde que muchos le llaman por el recibimiento que ha tenido, sobre todo fuera de nuestro país y lo que ha significado para la economía de muchos productores. Bueno, pues San Gabriel es uno de los municipios en donde más se ha presentado este fenómeno. Ahí, entre las familias que han aprovechado para sembrar aguacate, está la familia del gobernador Enrique Alfaro. De todo esto, hoy nos platica Agustín del Castillo, un trabajo que publica hoy en el periódico NTR Guadalajara. Agustín, muy buenos días, adelante. Sonia, ¿cómo estás? Buenos días. Pues sí, resulta que la zona de Apango, la Sierra de Apango, se ubica entre Sayula y San Gabriel y sería como la parte sur de la Sierra de Tapalpa. Y bueno, si alguien de los que nos están viendo, escuchando, recuerda haber pasado hace todavía 10 años, pero incluso más atrás, 20 años, es una zona, o era una zona densamente boscosa, llena de pinos, con incluso algunos negocios incipientes en el tema pues ecoturístico. Y en cambio, si hoy se pasa por esa carretera de 42 kilómetros de Sayula a San Gabriel, pues es más que evidente que el bosque ha sido en buena medida arrasado. Bastaría también ver los planos. Hubo un estudio que hizo el gobierno del estado que encargó el gobierno del estado, la Secretaría de Medio Ambiente, para analizar cómo era la problemática aguacatera que estaba afectando fuertemente los bosques en la región sur de Jalisco. Es clarísimo cómo en el año 2003 había solamente pequeñas manchitas de huertas aguacateras en la zona y ahora, pues, sobre todo en los ejes carreteros y los alrededores, las zonas mejor comunicadas, hay un cambio de uso de suelo que es drástico, que es fuerte y que tendríamos que decirlo, en buena medida es ilegal, considerando que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales desde el año 2010 no otorga una sola autorización de cambio de uso de suelo forestal. Bueno, esa es la zona donde nació la familia de Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del estado de Jalisco. Son los Alfaro, son pues estamos hablando de su padre, de su tío, estamos hablando de sus primos, y los Alfaro, sobre todo los primos Alfaro, Errejón, Aranguren, que tienen terrenos grandes en la zona más pegada ya hacia el límite con Sayula, y donde se encuentran huertas muy amplias, muy bien. Bueno, le vamos a pedir a Agustín del Castillo se ubique en una zona en donde la recepción de su teléfono celular sea mejor para seguir conversando sin duda este interesante tema que publica hoy acerca de la participación de la familia Alfaro en la producción de aguacate en la zona sur del estado. Retomamos la llamada con Agustín del Castillo. No sé si ya me escuchan mejor. Ya mucho mejor. De acuerdo. Les comentaba, es la región donde nació, digamos, la familia. Ya son varias generaciones, son importantes, no nomás políticamente, económicamente, y bueno, pues evidentemente cuando se da el auge aguacatero en el sur de Jalisco, muchos ven oportunidades, tenían grandes terrenos, en algunos casos agrícolas, que simplemente se cambian de vocación. En ese caso no hay un cambio de uso de suelo forestal y no es ilegal, aunque la presión sobre el agua es altísima, no importa que sea agrícola el terreno, sencillamente pues el aguacate demanda más agua que el trigo, que era, por ejemplo, el uso que le daba 30 hectáreas, de acuerdo a los datos de Zagarpa, el terreno a nombre de el padre del gobernador. Estamos hablando del exrector de la UDG, Enrique Alfaro Anguiano, que es un dato que se puede ver en los registros de Zagarpa de los últimos 5 años, cómo cambió de ser un terreno para trigo a ser un terreno para aguacate. En otros casos no está suficientemente claro y bueno, hay que decirlo, el cambio de uso de suelo no ha sido clarificado porque probablemente no ha habido voluntad para aterrizar ya a nivel de predios el problema, pero evidentemente
la mayor parte del cambio de uso de suelo de bosque a aguacate ha sido ilegal. ¿Por qué? Porque la Semarnat no ha otorgado cambios de uso de suelo desde el año 2010, que hubo un escándalo por un cambio de uso de suelo en Mazamitla, que fue controvertido por el presidente municipal en ese entonces. A partir de esa época son 10 años que creció la frontera aguacatera aproximadamente en 8,000 hectáreas y no hay cambios de uso de suelo otorgados, aunque en parte estos hayan sido de terreno agrícola y eso no sea ilegal. Pero lo que es bosque no hay autorizaciones y en ese sentido tendríamos que llamar la atención. Buena parte de la destrucción del bosque que se da en la región de Apango es totalmente ilegal y tendría que irse a buscar los registros por dueños para encontrar quiénes son los responsables entonces de lo que termina siendo el desastre del día 2 de junio, porque evidentemente son años de destruir el bosque y el bosque cuando se retira pues se genera erosión, se dan deslaves, se dan derrumbes y se dan también cambios en infraestructura. Se presume que el caso del 2 de junio, por ejemplo, se debió a una represa construida ilegalmente en la parte alta. No tenemos todavía el dictamen, pero la gente de San Gabriel comenta que esto tiene que ver también, evidentemente, con la necesidad extrema de agua que tienen los aguacateros. Entonces, tú puedes cambiar el bosque para aguacate, o puedes no cambiarlo y una parcela de maíz o de trigo convertirla a aguacate, pero la demanda de agua es tan alta que vas a terminar afectando todos los ecosistemas. Esto sería como un entorno complicado en términos ambientales, pero que en términos económicos han sido beneficiados todos los propietarios, los que lo han hecho ilegalmente o los que lo han hecho legalmente, y todos estos propietarios están afectando evidentemente la cuenca y el manejo de los recursos naturales, que sería un poquito la historia que estamos contando el día de hoy, Sonia. Agustín, en el caso del rancho de la familia Alfaro o de la siembra de aguacate en las tierras de la familia Alfaro, ¿entrarían en este margen de tiempo, en este cambio de uso de suelo, cuando no se ha registrado oficialmente estas autorizaciones o no hay certeza? Mira, en el caso del predio a nombre de Enrique Alfaro Llano, podríamos señalar que los datos públicos nos revelan que antes de ser huerta de aguacate era un espacio agrícola dedicado al trigo, pero estamos hablando solamente de 30 hectáreas, es un terreno menor. En ese caso específico, que es el único que ha recibido, por lo menos es el que más identificable de los que ha recibido estímulos de Zagarpa. En ese caso no hay un cambio de uso de suelo ilegal aparentemente. Tendríamos que ver si ese terreno de trigo del 2015 antes era bosque, no era bosque. Esos datos todavía no los tenemos, no podemos afirmarlo de otro modo. Pero en el caso de las tierras de la Manzanilla, que es una pues ex hacienda, es una superficie de pequeña propiedad muy amplio, que se ubica al límite con Sayula. Ahí sí es evidente el cambio de uso de suelo, habría que revisar si recibieron alguna autorización. Yo te puedo decir que hasta ahora no he encontrado yo autorizaciones para esa zona, pero podrían existir. Tendríamos que terminar de revisar todos los archivos de la Semarnat, que tampoco la Semarnat los tiene al día, pero por lo menos del 2010 para acá los cambios de suelo sí son ilegales. Yo creo que ahí sí hay una sospecha fuerte de que pudo ser, porque además son muchos terrenos, es una superficie muchísimo más grande, son cientos de hectáreas transformadas hacia aguacate. Ahí sí habría que andar un poquito más con cuidado respecto a pretender o no si es ilegal o legal el cambio de uso de suelo. Lo que podemos afirmar categóricamente es que en todos los casos la presión sobre el agua es enorme y las poblaciones contiguas están viviendo un problema de crisis de agua porque se autorizan pozos para las aguacateras y esto implica que en lugares a donde llegaba el agua cotidianamente bien hace todavía 5 o 8 años, ya ahora tengan que tandear o tengan que pedir pipas. Hay un problema real de agua en todo San Gabriel debido a las aguacateras, las legales y las ilegales. Hay un expediente de agua entonces real y contundente, hay un expediente de cambio de uso de suelo que en buena medida es ilegal y en otra medida podría ser legal. Sería buscar el caso por caso. Lo que habría que destacar es que no ha habido voluntad de la autoridad federal, pero también la estatal y la municipal, por concluir qué es lo que tenemos de legal e ilegal,
porque eso implicaría afectar intereses evidentemente de las aguacateras. Muchas aguacateras importantes se fueron por la ruta fácil del cambio de uso de suelo a través del incendio, a través de permisos forestales de aprovechamiento que después se transformaron a huerta de aguacate. Y esta es una trampa muy común que se detectó por la Profepa hace 2 años cuando hizo una serie de operativos en algunas huertas del sur de Jalisco. El modus operandi ha sido ese. Cuando no es el incendio, es el aprovechamiento forestal que sí está autorizado, pero que después se transforma y se va modificando el polígono con ayuda de los prestadores de servicios técnicos. Entonces tendríamos que exigirle a la autoridad un trabajo muy serio para detallar por previo cómo. Por tomar la llamada y bueno, pues daremos seguimiento, por supuesto, a tu investigación. Muchas gracias. Gracias, buen día y buen día al auditorio. Muchas gracias, Agustín del Castillo, con este trabajo sobre los cambios de uso de suelo ilegal y también sobre lo que ha significado la siembra de aguacate para el sur del estado.